Bueno, vamos a hablar el día de hoy de hiperpotasemia. Ayer habíamos hablado de las alteraciones del potasio, de la hipopotasemia o hipocalemia, y hemos hablado de la fisiología del potasio. Hoy nos vamos a, a referir a este tema que es súper importante. ¿Por qué digo importante? Porque de las alteraciones hidroelectrolíticas que estamos viendo desde el día lunes, posiblemente esta sea la que mayor mortalidad provoca. Sube el potasio y si no se hace algo, el paciente puede fallecer. Así de importante es esta clase, ¿ya? Bueno, vamos, me van a avisar por favor si cambia. ¿Cambia? Sí, doctor. Sí, cambia, doctor. Muy bien. ¿Por qué digo que es importante? Porque fíjense en este cuadro cómo es la gravedad de la hipercalemia. Aquí tenemos en verde una gravedad ligera. No hay alteraciones en el electrocardiograma. Esta es la cifra de potasio, ¿ya? Pero si hubiera alteraciones en el electrocardiograma, ya pasa a ser moderado, aunque sea una elevación leve. Por el contrario, si la elevación ya es moderada en análisis, ya se considera de hecho moderada, y si tiene alteraciones en el electro es grave. Y si el potasio es más de 6.5, siempre será grave, ¿ya? Entonces, por eso le pongo esta diapositiva al principio. Un potasio elevado es grave y puede ser mortal. Estas son las causas de hipercalemia, las causas más frecuentes. Fíjense, pseudohipercalemia es cuando hay destrucción celular. Por ejemplo, intentan sacar sangre de un paciente, no pueden, hacen lisis de los tejidos, del tejido celular subcutáneo, no le encuentran la vena y obviamente cuando le encuentran, sacan sangre de ese lugar y el potasio está elevado porque el potasio está dentro de las células, pero es una pseudohipercalemia. Como hemos dicho el día de ayer, hay factores que movilizan el potasio fuera de la célula. Por eso aquí hay esto que dice incremento de la liberación de potasio de las células. La principal es la acidosis metabólica. Obviamente, la deficiencia de insulina, la hiperglucemia, la hiperosmolaridad también, incremento del catabolismo en los tejidos, los beta-adrenérgicos, ejercicio, otros, ¿ya? Y acá, o el potasio sale de las células para aumentar, o el potasio no se elimina, se reduce la eliminación de potasio. ¿Me están entendiendo, no? Si se reduce, es lo contrario. Acuérdense que hemos hablado de hiperaldosteronismo cuando hemos hablado de hipocalemia, es decir, sube la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio, elimina potasio. Si no hay aldosterona, no reabsorberá sodio y no eliminará potasio. Entonces, fíjense que un hipoaldosteronismo va a producir disminución en la eliminación del potasio en el túbulo distal. Esto pasa en la famosa enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal. El potasio está elevado. Falla renal, ya sea aguda o crónica. Disminución del volumen circulante efectivo. O sea, puede haber hipercalemia si hay disminución del volumen circulante efectivo. Hipercalemia tipo 1 o acidosis renal tubular tipo 1. También medicamentos como ahorradores de potasio, espironolactona, triamtereno, amiloride. Esta es la misma diapositiva, un poquito más ordenada con algunas otras cosas. Entonces, se incrementa la liberación de potasio de las células, todo lo que hemos dicho, más la parálisis periódica hipercalémica. Así como hay una parálisis periódica hipocalémica, también puede haber una parálisis hipercalémica, tanto arriba como abajo, ¿ya? O se reduce la excreción de potasio, y hemos dicho reducción de la secreción de aldosterona, o reducción de la respuesta a la aldosterona, también falla renal aguda o crónica, y otros como daño selectivo en la secreción de potasio. Obviamente la secreción de potasio, por favor acuérdense de la clase de ayer, que son
tres células del riñón en distintos segmentos de la nefrona que están inmersos en la eliminación del potasio. Acuérdense, primero la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, donde hay un correceptor sodio-potasio 2 cloros, que obviamente si se bloquea este receptor se va a eliminar potasio, ¿no es cierto? Luego está el túbulo distal con los canales de potasio y donde actúa la aldosterona, y por último el túbulo colector donde se intercambia el potasio con el hidrógeno. Entonces, si hay alteración en alguno de estos niveles, habrá hipercalemia. ¿Qué fármacos son hipercalemiantes? Es decir, cuando nosotros evaluamos a un paciente con potasio elevado, debemos preguntarnos, ¿será que el potasio elevado es secundario a un medicamento que esté tomando el paciente? Entonces, muchas veces la respuesta es sí, pero ¿qué medicamentos son estos? Los más frecuentes, y vamos a ir viendo, los más frecuentes son los IECAS y los ARA2. No se olviden de eso, por favor. IECAS o ARA2. ¿Qué hacen estos medicamentos? Independientemente de su sitio de acción, que es diferente, los IECAS inhiben la enzima convertidora de angiotensina, es decir, el resultado final es que no hay angiotensina. Y los ARA2 hacen que la angiotensina no se una al receptor en la célula, ¿no es cierto? Al final, si no hay angiotensina, no se culmina la cascada con la formación de aldosterona. Entonces, en ambos casos no hay aldosterona. Por lo tanto, si no hay aldosterona, otra vez potasio elevado. La administración de diuréticos ahorradores de potasio. La administración de beta bloqueantes como el atenolol, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol, etc. Inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina y tacrolimus, que son medicamentos utilizados en trasplante renal. La heparina sódica, fíjense que esto es importante, el ketoconazol, trimetoprim sulfametoxazol, entre otros. Pero esos son de toda una lista de 50 medicamentos, estos son los más frecuentes. Otras causas de hipercalemia, de todo lo que hemos hablado, podría ser la dieta. La dieta no provoca hipercalemia en pacientes con función renal normal, pero si la función renal está alterada, entonces por supuesto que sí puede producir hipercalemia, es decir, si tienes un riñón alterado, las tres células en los diferentes segmentos de la nefrona están alteradas y encima comes los pacientes dieta con abundante potasio y se va a subir el potasio. Y esto nos pasa en pacientes que están en diálisis o en prediálisis. Sí, entonces, acá dice sí, la dieta sí provocará hipercalemia en pacientes con alteración de la función renal. También puede haber hipercalemia en lisis celular, traumas, medicación citotóxica, es decir, sobre todo la medicación que se utiliza en las quimioterapias, ¿no? Cuya función es destrozar células malignas, pero también destroza células benignas. La cuestión es que en las células, en el intracelular, siempre va a haber potasio. O también la destrucción de las células o de los tejidos por traumas. La causa probablemente más importante de hipercalemia es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, puede producir hipercalemia. Aquí hay una norma, siempre habrá hipercalemia en individuos con enfermedad renal crónica estadio 4. Acuérdense, por favor, de la clasificación de la CADIGO, que hay una clasificación de los estadios de la enfermedad renal crónica del 1 al 4. El 4 es el estadio de prediálisis y siempre habrá hipercalemia porque los mecanismos de excreción de potasio del riñón ya están alterados. En estadios anteriores de enfermedad renal crónica puede haber potasio cuando hay enfermedad renal diabética, es decir, los diabéticos tienen más preponderancia a la hipercalemia.
la uropatía obstructiva y las nefropatías intersticiales. O sea, es importante saber también la etiología de la enfermedad renal crónica. En la insuficiencia suprarrenal, que ya hemos mencionado, por ejemplo, la enfermedad de Addison, siempre hay hipercalemia por el déficit de aldosterona, que obviamente no va a eliminar el potasio en el túbulo distal. Entonces, ¿cuándo sospechamos insuficiencia suprarrenal? En todo paciente con hipotensión, hipercalemia, acidosis metabólica, puede haber hiponatremia y también, si estamos hablando de Addison, hay hiperpigmentación cutánea, ¿no? Esto seguramente lo van a ver en endocrinología, pero es una causa importante de hipoaldosteronismo y retención de potasio. En la insuficiencia cardíaca también hay hipercalemia por dos situaciones importantes. A ver, quiero que me entiendan acá. Hay pacientes que el cardiólogo o el médico, el internista, les dice, su dieta debe ser estrictamente sin potasio. Perdón, sin sal, porque la sal lo va a hacer hinchar, le va a subir su presión, le va a empeorar la función cardíaca, etc. Pero acuérdense de ayer. Ayer hemos dicho que si no llega sal al túbulo distal, ese sodio no se va a absorber y por lo tanto tampoco se va a eliminar el potasio. Entonces, esto es una cosa, no debemos decir a los pacientes que la dieta sea estrictamente sin sal. O sea, una dieta súper sin sal, que algunos pacientes te van a hacer caso, está mal. Debe ser con poquita sal, ¿ya? También los pacientes con insuficiencia cardíaca reciben medicación que en conjunto pueden aumentar el potasio. Si tú ves qué medicación se da actualmente para la insuficiencia cardíaca, están los betabloqueantes, carvedilol, está la espironolactona que disminuye la fibrosis y siempre se da IECAS o ARAS. Ese es el tratamiento actual para insuficiencia cardíaca. Si ustedes ven, hay tres medicamentos que pueden subir el potasio. En insuficiencia cardíaca, entonces, este es el tratamiento que viene desde hace unos años hablándose y que está de moda ahorita y que se está haciendo ahora. Todo paciente con insuficiencia cardíaca actualmente recibe todos estos medicamentos, pero los que están en rojo elevan el potasio. IECAS-ARAS, que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibidores del sistema nervioso simpático, es decir, los beta bloqueantes, y los SGLT2, ¿ya? Bueno, eso está por verse, pero esos son los medicamentos. En realidad, todos estos medicamentos en insuficiencia cardíaca provocan hipercalemia. Ahora, las manifestaciones clínicas de la hipercalemia. Me van a esperar un segundito, por favor. Me están llamando, deme un minuto. Hola, por favor, dígame si se ve. Sí, doctor. Bueno, vamos a seguir. Sí, mil disculpas, era del hospital. Bueno, entonces, todos estos pacientes, independientemente de la etiología que hemos mencionado, que puede ser por la dieta, una pseudo-hipercalemia, puede recibir o tener un estado que saque el potasio de las células, puede disminuir la eliminación de potasio por alteración de la función renal o puede tomar medicación hipercalemiante, puede tener síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la hipercalemia?
Esto es bien importante. Yo creo que deben tomar su máxima atención, por favor. Cualquier alteración del potasio clínicamente es una alteración que no es muy visible, o sea, una alteración clínica muy marcada no va a haber. Eso quiero que me entiendan, por favor. Las alteraciones del potasio se ven en el electrocardiograma, ya sea que el potasio suba o el potasio baje. Entonces, cuando ustedes tengan una alteración del potasio, siempre de forma obligatoria tienen que hacer un electrocardiograma. ¿Qué van a ver en el electrocardiograma? Lo más importante y lo principal, ondas T picudas. Prolongación del intervalo PR, ensanchamiento del QRS. Esos son los hallazgos iniciales. Pero luego, si no se corrige ese potasio y hipercalemia, vendrán arritmias ventriculares como taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Decir fibrilación ventricular es decir paro cardíaco, por favor, ¿ya? Y la taquicardia ventricular sin pulso también es paro cardíaco. Además de las alteraciones cardiológicas que son las más peligrosas y las más importantes, el paciente puede tener alteraciones de la función neuromuscular, parestesias, debilidad muscular, parálisis, etcétera. Entonces, acá, lo primero, onda T picuda. Acuérdense del electrocardiograma que hemos visto ayer. Las ondas T siempre tienen concavidad superior, tardan en bajar. Pero esta onda T, fíjense, es puntiaguda, tremendamente puntiaguda. Esta es una onda T de hipercalemia. Nunca se olviden, por favor, esta imagen, ¿ya? Acá tenemos en un monitor una cosa que es rara, o sea, en el monitor no se hace no se valoran electrocardiogramas en monitor, pero sí nos da una idea. Pero fíjense acá también, las ondas son picudas. Fíjense estas. Entonces, si tú ves este electrocardiograma y ves una onda T picuda, obviamente es peligrosísimo. La onda T normal es así. Qué bonito, con cavidad superior, redondeado. Fíjense esto. Acá tienes una onda T picuda y si se agrava la hipercalemia, ¿no? Se ensancha el QRS y luego, fíjense, ya es un ritmo medio amorfo. Entonces, esto es importante. Onda T picuda es hipercalemia, hipercalemia. De acuerdo a los grados de hipercalemia, también pueden pasar o podemos tener una idea de qué arritmia va a tener el paciente. Este es un electro normal, onda P, QRS, onda T de concavidad superior, normal. Si el potasio está más de puntos de 5.5, la onda T es picuda. Si es más de 6, la onda T es picuda, pero también el QRS empieza a ensancharse. Si es más de 7 puede haber taquicardia ventricular y si es más de 8 puede haber una fibrilación ventricular. Una vez que nosotros hemos encontrado o nos han llamado para valorar un paciente con hipercalemia, le hemos hecho una aproximación diagnóstica, hemos visto qué clínica tiene, hemos intentado indagar cuál puede ser la etiología, hemos hecho un electrocardiograma, hemos constatado que haya hallazgos propios de la hipercalemia, debemos actuar rápidamente. ¿Y qué se hace? Bueno, todo lo que vamos a hablar a continuación son medidas y medicamentos que pueden bajar el potasio. Aquí está. Primero, si tenemos un potasio elevado con alteraciones en el electrocardiograma, debe ser, acuérdense de mí siempre, por favor, y en su práctica clínica y hospitalaria, siempre tengan gluconato de calcio. Porque si encuentran un paciente con hipercalemia con onda T picuda,
deben pasarle gluconato de calcio porque va a antagonizar el efecto de la hipercalemia, es decir, estabiliza la membrana y el paciente puede no hacer una arritmia mayor, ¿ya? Se puede repetir cada 5 o 10 minutos si es necesario hasta que el potasio baje. También podemos utilizar medicamentos que promuevan la entrada de potasio al intracelular. Algunos colegas llaman a estos medicamentos o a esta terapia la terapia polarizante o las terapias de redistribución de potasio, ¿ya? Lo primero, insulina con glucosa. Aunque el paciente no tenga diabetes, se puede utilizar insulina y por eso se da insulina con glucosa para que esa insulina no le baje el azúcar a un paciente no diabético, ¿no es cierto? Si tu paciente es diabético y está con hiperglucemia, bueno, a lo mejor no le pongas la glucosa, solo insulina, pero por regla general, la mayoría de los pacientes requieren este preparado de insulina con glucosa que empieza a actuar en 15 a 30 minutos. Fíjense, aquí no les decía, el gluconato de calcio actúa en menos de 5 minutos, por eso tiene que ser rapidísimo. La insulina y glucosa empieza a actuar en 15 a 30 minutos. Normalmente lo que se hace es poner 10 unidades de insulina cristalina o de acción rápida en 50 gramos de glucosa, es decir, dextrosa al 5%, en infusión continua. Otros medicamentos que meterán el potasio al intracelular son los beta 2 adrenérgicos. Acuérdense que los beta bloqueantes elevan el potasio y los beta agonistas, beta 2 agonistas, salbutamol, albuterol, fenoterol, etcétera, meten potasio a la célula y este salbutamol en Bolivia lo tenemos raro es encontrar, pero he visto, EB, pero lo que más se encuentra es en gotitas y se puede hacer una nebulización. O sea, tú le haces una nebulización con una mascarita de oxígeno y el paciente respira, en 15, 30 minutos está bajando el potasio. También el bicarbonato de sodio sirve para meter potasio a la célula, ¿ya? Esto actúa en 2 a 4 horas y se pueden poner 50 milimoles. Las ampollitas de bicarbonato, si mal no recuerdo, tienen 20 milimoles cada ampolla, entonces son 2 ampollas o 3 ampollas en una solución y puede entrar rápidamente, ¿ya? Si nosotros ya hemos puesto el gluconato de calcio, ya hemos dado todo el tratamiento de redistribución de potasio o medidas de redistribución de potasio, también podemos recurrir a otras alternativas como favorecer la salida de potasio, no de la célula, porque eso aumentaría la hipercalemia, sino del organismo. ¿Por dónde se puede perder el potasio? Por la orina y por las heces, ¿no es cierto? Entonces, para eliminar por las heces podemos utilizar las resinas de intercambio catiónico, que se puede dar en 2 horas o por vía oral, que son como unos polvitos que se diluyen en un vaso y el paciente toma, o se pueden poner por enema también, ¿ya? También lo más frecuente son los diuréticos de asa. El diurético de asa más conocido es la furosemida, que entre paréntesis decíamos que el día de ayer que la furosemida bloquea el correceptor sodio-potasio 2-cloros en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Esto actúa en 30 minutos. Si el paciente ha recibido insulina, bicarbonato, gluconato de calcio, le has puesto enemas, le has puesto furosemida y sigue el potasio elevado, entonces no te queda otra que hacer hemodiálisis, que esto sería, digamos, la última alternativa, salvo que el paciente ya sea un renal crónico, entonces hay que hacer una hemodiálisis de emergencia, ¿no? Vamos a desglosar el tratamiento de la hipercalemia en leve, moderado y severo. La hiperpotasemia leve se menciona que es cuando el potasio está entre 5.5 a 6 mili equivalentes litro. En estos casos lo que se puede dar es diurético de ASA, o si el paciente está bien, no tiene alteraciones electrocardiográficas, se le puede dar diuréticos por vía oral, ¿no es cierto?
Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica, estadio leve a moderado, tiene 5,5, le retiro el losartán o el mesartán, cualquiera de estos que tome, y le doy furosemida. Con esa acción ya bajo el potasio, también se le puede dar residuos de intercambio si encuentran en el medio. Si la hiperpotasemia es moderada y no hay alteraciones en el electrocardiograma, ese paciente ya no puede ser tratado por ambulatorio, sino ese paciente debe ser hospitalizado y se le puede dar una solución de glucosa más insulina, salbutamol en nebulizaciones y bicarbonato. O sea, una cosa moderada. Si el tratamiento, si la cifra de potasio es esta, pero tiene alteraciones en el electrocardiograma o el potasio está más de 7, o no importa la cifra, como he dicho antes, tiene alteraciones en el electrocardiograma, fíjense, hay que dar gluconato de calcio inmediatamente, glucosa más insulina, bicarbonato, salbutamol en nebulizaciones, diuréticos, enemas y diálisis en caso de oliguria o insuficiencia renal severa. A ver, les pongo el caso. Este es un paciente sano que tiene una gastroenteritis aguda, diarreas por montones, se deshidrata, hace una falla renal, deja de orinar y su potasio empieza a subir. Si el paciente ha llegado tarde al hospital, probablemente no responda a diuréticos y hay que hacerle diálisis, ¿ya? Estas situaciones pueden pasar. Y con esto creo que hemos terminado. Voy a dejar de compartir. Entonces, este es el tema del día de hoy. Si tienen preguntas, por favor háganlas. He tratado de que el tema de hipercalemia sea lo más didáctico posible y creo que les he dado algo bastante didáctico y ordenado. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí estamos prestos para responder. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Doctor, ¿sería más común dar el gluconato de calcio por vía intravenosa en perfusión continua o directamente? Mira, si el potasio está muy elevado, el paciente tiene síntomas. Los síntomas pueden ser flacidez en las articulaciones, en los miembros superiores o inferiores, debilidad, parálisis. Siempre tienes que darle por vena en bolo, una ampolla en bolo, a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Yo prefiero que no le des infusión continua, sino le pongas una ampolla. Esa ampolla ya va a estabilizar la membrana y inmediatamente puedes empezar con insulina más glucosa, puedes ponerle bicarbonato, puedes ponerle diuréticos, puedes ponerle un enema, etcétera. También es importante ver la causa de la hipercalemia, ¿no? Si la causa es medicamentosa, ya le dices que deje de tomar, bueno, va a estar bien. Ahora, si tiene alteraciones electrocardiográficas, hay que hacer todo lo que hemos dicho. Perfecto, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, nos estaríamos encontrando el día lunes a las 5. Nos quedan 2 clases, el lunes y martes. El lunes vamos a hablar de alteraciones del calcio y fósforo en una sola clase, es una clase corta. Y el martes vamos a hablar de alteraciones ácido-base, prácticamente acidosis y alcalosis metabólica. Con eso terminó y desde el miércoles estaría el doctor Gutiérrez, ¿ya? Entonces nos encontramos el lunes a las 5 de la tarde. Gracias, doctor. Está bien, doctor. Listo, buenas tardes, que les vaya bien, chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias.